Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar entonces con la clase. Recuerden que les envié una encuesta. Por favor, respóndanla a todos los que hagan falta por responderla. El enlace está por el WhatsApp. Algunas personas de pronto tienen algún inconveniente para entrar. De pronto les sale que no tienen permisos para ver la encuesta. Si les sale eso es porque de pronto no están conectados a la cuenta institucional. ¿Listo? Deben conectarse a la cuenta institucional, lo más probable, ¿sí? Ya han tenido algunos inconvenientes con eso y se conectan con la cuenta y ya les funciona. ¿Listo? Entonces, si les sale algún mensaje que dice que no pueden acceder, ingresen con la cuenta institucional. Bien. Esta semana les envío el segundo taller para que vayan así, para que hagan los ejercicios en la semana que viene. ¿Listo? Y cuadramos el examen. Lo más seguro es que el examen sea para el 30, entre el viernes anterior, es decir, o sea, entre el viernes de la próxima semana o el martes de la próxima semana. ¿Listo? Más o menos el examen va a quedar en esos días. O entre el 26 o el 30. ¿Listo? O el 26 o el 30. O entre esos días. ¿Bien? Entre esos días. ¿Listo? Un momento. Bien, le voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Ujú. Listo. Bien, entonces, en esto quedamos la semana pasada. Un momentico, voy a organizar acá un poco. Listo. Entonces, quedamos en este ejercicio. Una piedra se deja caer desde un globo que desciende a una velocidad de 12 metros por segundo. Calcular la velocidad y la distancia recorrida por la piedra después de los 10 segundos de haberla dejado caer. ¿Listo? Entonces, a pesar de que la piedra aquí se deja caer, ¿sí? A pesar de que la piedra se deja caer, eh, la piedra se deja caer desde un globo que va descendiendo. Entonces, esto no es una caída libre completamente, es una caída libre para la persona que está en el globo y que deja caer la piedra. Pero no necesariamente pero no es una caída libre para una persona, por ejemplo, que está en el piso. Así que ve el globo bajando con una velocidad de 12 metros por segundo y la piedra se suelta desde el globo. Eso quiere decir que la piedra inicialmente tiene una velocidad, entonces no es una caída libre como tal, no es simplemente dejar caer algo, sino escoger algo y darle una velocidad inicial, ¿sí? Darle una velocidad inicial. La piedra también tiene una velocidad inicial y esa velocidad inicial se la da el globo, ¿listo? Entonces recuerden, lo primero que hay que hacer es dibujar el sistema, tratar de hacer un dibujo de esta situación. Una piedra se va a caer desde un globo que desciende a una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces voy a dibujar por aquí el globo. Por acá el globo. Aquí este es el globo. Listo. Entonces, ese es el globo y una piedra está dentro del globo y se deja caer la piedra desde ahí. El globo va descendiendo acá, va descendiendo con una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Listo? Va descendiendo con una velocidad de 12 metros por segundo y esa velocidad es uniforme. ¿Listo? Esa velocidad es uniforme. Eso quiere decir que de alguna manera el globo tiene la capacidad, ya sea porque tiene un motor, por el aire caliente, por el aire que tiene en el globo, por alguna razón tiene la capacidad de bajar con velocidad constante y no caer como de manera acelerada, ¿sí? No caer con la gravedad, sino que por algún mecanismo el globo puede controlar su caída, su descenso, y bajar a 12 metros por segundo constantes, es decir, todo el tiempo los mismos 12 metros por segundo. Listo, entonces la piedra se deja caer desde ahí. Esa es digamos, la situación física. Dice que después de
calcule la velocidad y la distancia recorrida después de los 10 segundos. Es decir, que la piedra se deja caer y unos 10 segundos después la piedra va a estar por acá, ¿sí? La piedra va a estar por ahí. Pero lo que tenemos que calcular es la distancia que recorre. Tenemos que calcular esta distancia. Desde ahí está la piedra. Esta distancia, y, pongámosla aquí, y a 10 segundos. Tenemos que calcular esa distancia. Un momento. Y tenemos que calcular la velocidad que lleva la piedra. La velocidad, si es la velocidad, déjame ver. Y la velocidad que lleva la piedra en esos 10 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular esas dos cantidades. Esas dos cantidades son las que tenemos que calcular. Bien, entonces, lo primero, recuerden, es colocar un sistema de referencia. Siempre tienen que colocar un sistema de referencia. El observador, por ejemplo, puede ser un observador que está en el piso mirando cómo se mueve la piedra. Y el observador coloca un sistema de referencia. Por ejemplo, lo podemos colocar con origen en la piedra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, un momento, que vamos a colocar un sistema de referencia por acá. X, Y. ¿Listo? Entonces, el sistema de referencia lo colocamos en donde comienza a moverse la piedra, en donde uno suelta la piedra, ahí ponemos el sistema de referencia. Y el sistema de referencia lo dejamos quietico, no lo vamos a mover. Es decir, en otras palabras, el sistema de referencia no es que esté pegado al globo. El sistema de referencia se va a quedar ahí, ¿sí? En donde dejamos caer la piedra. Se queda ahí. El globo sigue bajando, el sistema de referencia lo dejamos ahí quieto. También podemos hacer que el sistema de referencia baje, pero por ahora simplemente vamos a considerar que el sistema de referencia se queda quieto. Listo. Entonces, ya con el sistema de referencia, lo siguiente que hay que hacer es definir cuáles son las cantidades o las condiciones iniciales. ¿Listo? Eso es, digamos, el siguiente paso. Las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales tienen que ver con, las condiciones iniciales tienen que ver con la posición inicial, tienen que ver con la posición inicial, con la velocidad inicial y con la aceleración. Tiene que ver con esas cantidades, con la posición inicial, con la aceleración y con la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la posición inicial. ¿Cuánto sería la posición inicial de la piedra? Escriban ahí en el chat o por el micrófono. ¿Cuánto sería la posición inicial de la piedra en ese sistema de referencia? Exactamente. 10, ¿cero, profe? No, sería 10, ¿no? Esos 10 que aparecen ahí es el tiempo. Recuerden, 10 segundos, ¿no? Entonces, bueno, listo. Lo que pasa es que esta posición que aparece aquí dibujada, es la posición de la piedra 10 segundos después de haberse dejado caer desde el globo. ¿Sí? Entonces, esa es como la pregunta. Esta es básicamente, esta es básicamente la pregunta. ¿Por qué puso la Y mirando para abajo? Porque uno puede escoger el sistema de referencia como uno quiera, ¿sí? Uno puede escoger el sistema de referencia con Y mirando hacia arriba o con Y mirando hacia abajo. Ustedes lo pueden hacer, vamos a hacerlo acá con el sistema de referencia Y mirando hacia abajo, y ustedes lo pueden hacer también con el sistema de referencia hacia arriba, y pueden ver qué cosas son las que cambian, ¿sí? ¿Qué cosas son las que cambian? Por ejemplo, si yo tomo el sistema de referencia hacia arriba, las posiciones de la piedra hacia abajo van a ser negativas, ¿sí? Si yo tomo el sistema de referencia aquí hacia arriba, todas las posiciones para abajo son negativas. Entonces, la piedra estaría en una posición negativa 10 segundos después de que se lance, de que se deje caer. Por eso, digamos, para no obtener esas posiciones negativas, pues puse el eje Y apuntando hacia abajo. Pero en realidad lo pueden poner como quieran. Lo pueden poner también hacia arriba.
y no hay problema. Resuelven el problema y les da bien, ¿sí? Listo. Ahora, los 10, ese Y10 es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. En realidad, si la piedra inicialmente está en el globo y yo pongo un sistema de referencia en el globo, entonces la velocidad, la posición inicial de esa piedra es cero, porque coincide con el mismo origen del sistema de referencia, ¿sí? Coincide con el origen del sistema de referencia. Entonces, posición inicial, cero. ¿Listo? ¿Cuánto sería la velocidad inicial de la piedra? ¿Cuánto creen que es la velocidad inicial de la piedra? Exactamente, 12 metros por segundo, 12 metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué 12 metros por segundo? Porque el globo va descendiendo con una velocidad uniforme de 12 metros por segundo. Y como la piedra se deja caer desde el globo, entonces inicialmente la piedra tiene la misma velocidad que el globo. ¿Listo? Inicialmente la piedra tiene la misma velocidad que el globo. Entonces acá es 12. ¿Listo? Son 12 metros por segundo, pero al final sí que le ponemos las unidades. Y la aceleración de la gravedad, recuerden que la aceleración de la gravedad siempre va positiva hacia abajo, siempre, perdón, siempre va hacia abajo, ¿listo? Entonces, en este caso, ¿cuánto le colocamos a la aceleración? Si tomamos, por ejemplo, 10 como la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo cuadrado, ¿cuánto le pondríamos a la aceleración? Exactamente. Le ponemos 10 positivo. Le ponemos 10 positivo porque la aceleración de la gravedad y el eje de referencia van en la misma dirección. Van en la misma dirección. Entonces, no es necesario ponerle un signo menos a la gravedad. Con el mismo signo, con el signo más, basta porque va en la misma dirección del sistema de referencia. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden que lo que es velocidad y aceleración y también la posición se las da el sistema de referencia. ¿Sí? Se las da el sistema de referencia. ¿En dónde lo colocaron? Define la posición inicial, define la velocidad inicial, les dice qué signo tiene la velocidad inicial y qué signo tiene la aceleración. ¿Listo? Bien, entonces acá ponemos aceleración 10. Listo, entonces ahora, las ecuaciones generales para cualquier movimiento, las voy a escribir acá nuevamente. Las ecuaciones para cualquier movimiento en general son las siguientes. Posición igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo, más posición inicial. Esa es la ecuación para la posición, ¿sí? Y la ecuación para la velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, esas serían las dos ecuaciones para la posición y para la velocidad. Esas son ecuaciones generales, sirven para cualquier movimiento en una dimensión, ¿no? Porque ahí está en una dimensión, como en este caso, que es un movimiento únicamente vertical. Pero son ecuaciones en general, en general. Ahora, si yo quiero escribir las ecuaciones o que esas ecuaciones generales se conviertan en las ecuaciones de la piedra de este problema, pues simplemente tengo que reemplazar en las ecuaciones estas cantidades de acá. Aquí en la aceleración, en la velocidad inicial, en la posición inicial. ¿Listo? Tengo que reemplazar esas condiciones iniciales que acabamos de dar en las ecuaciones y de esa manera las ecuaciones generales se transforman en las ecuaciones de la piedra. ¿Listo? Entonces, borremos aquí. Entonces me quedaría que la posición va a ser igual a 1/2 de la aceleración. La aceleración dijimos que es 10. Entonces aquí me quedaría acá 5 por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que dijimos que era 12, más 12 por el tiempo, más la posición inicial. Pero dijimos que la posición inicial es 0. ¿Listo? Entonces la ecuación queda así. 5t cuadrado más 12t. Y la ecuación para la velocidad es la aceleración por el tiempo, la aceleración es 10, el tiempo t, más velocidad inicial, y la velocidad inicial es 12. ¿Listo? Entonces fíjense que ya esas dos ecuaciones son las ecuaciones para la piedra. Esas son las ecuaciones para la piedra. Y esas ecuaciones
fácilmente las podemos utilizar para resolver el problema, porque resulta que esas ecuaciones dependen del tiempo. Entonces nos están preguntando posición y velocidad cuando el tiempo es 10 segundos. ¿Listo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en el 10 segundos en el tiempo. Entonces, la posición a los 10 segundos va a ser igual a 5 por 10 al cuadrado más 12 por 10. Reemplacé 10 en todos lados. 10 por 10, 100, por 5, 500, más 12 por 10, 120, serían posición a los 10 segundos, 620 metros. ¿Listo? 620 metros. ¿Está como quedado? Listo. Bien. Ahora la velocidad, hacemos lo mismo. La velocidad, cuando el tiempo es 10 segundos, va a ser igual a 10 multiplicado por 10 más 12. ¿Sí? Simplemente reemplazamos el tiempo en la ecuación para la velocidad. Eso quiere decir que la velocidad a los 10 segundos es igual 10 por 10, 100 más 12, 112 metros por segundo. Y listo. Estas de acá son las respuestas del problema. Esas son las respuestas del problema. ¿Listo? La piedra está a 620 metros desde el punto donde se lanzó, y cuando pasan los 10 segundos va con una velocidad de 112 metros por segundo. No olvides que la velocidad del globo era tan solo de 12 metros por segundo. Solamente era de 12 metros por segundo. Pero 10 segundos después la velocidad ya ha aumentado a 112 metros por segundo. ¿Por qué ha aumentado la velocidad? ¿Por qué ha aumentado la velocidad? Escriban en el chat. ¿Por qué creen que ha aumentado la velocidad de esa manera? Por la Por la aceleración de la gravedad, gravedad, ¿no? ¿no? Exactamente por la aceleración de la gravedad. Por la aceleración de la gravedad, que está haciendo que la piedra aumente su velocidad. ¿Listo? Que aumente su velocidad. En realidad, esa aceleración de la gravedad es producto o es resultado del peso que tiene el cuerpo, que tiene la piedra. ¿Sí? El peso que tiene la piedra acelera la piedra con la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Bien. Y la distancia, 620 metros. ¿Listo? 620 metros. Entonces, esto sería acá. Ahora, dejémoslo así. 620 metros. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Un momento. La fuerza de impacto. Sí se podría cambiar. Sí se puede calcular. Para calcular la fuerza de impacto, un momento, déjame pensar. Podríamos calcular, pues se podría calcular la fuerza de impacto, pero tendríamos que determinar primero cuánto tiempo tarda en impactar el piso, ¿sí? Es decir, ustedes saben que el impacto de un objeto con otro no es instantáneo. El objeto llega, golpea, y cuando golpea una superficie, cuando el objeto golpea una superficie, lo que pasa es que se alcanza a deformar un poco. Y posteriormente sale nuevamente hacia arriba. Entonces aquí llega, choca, impacta, el momento del impacto es este por acá, y después sale o rebota, ¿sí? Entonces, este tiempo de acá transcurre un tiempo. Entonces tendríamos que saber cuánto tiempo transcurre en ese impacto. Ese tiempo depende de cómo es el material, ¿sí? ¿Cómo es el material? En este caso, una piedra, pues el tiempo sería cortico, sería muy pequeño, porque la piedra casi no se deja de formar o se puede inclusive romper, ¿sí? Pero entonces hay que definir el tiempo que tarda el impacto. Una pelota de baloncesto sí se deforma cuando toca el piso y después vuelve a rebotar, después rebota, perdón. Entonces, si nosotros podemos calcular el cambio de momento, ¿sí? Es decir,
el cambio de velocidad, ¿sí? ¿Qué tanta velocidad cambió? ¿Qué pasó de velocidad con la velocidad que llegó a velocidad cero? ¿Sí? A velocidad cero. Y lo dividimos entre el tiempo que tarda en el impacto. Eso nos daría la fuerza. Eso nos daría la fuerza de impacto. ¿Listo? Entonces tendríamos que saber cuánto tiempo tarda en frenar. Eso toca con cámaras de alta velocidad que puedan medir incrementos de tiempo muy pequeños, ¿sí? Pero sí se puede. Dice, teniendo estos datos podemos hallar el peso de la piedra. Sí, claro. Bueno, en realidad no. En realidad no, porque no tenemos la masa. O sea, para hallar el peso de la piedra necesitamos la masa. Déjame pensar. Esa es una buena pregunta. La razón por la que es una buena pregunta es porque todos los objetos caen con la misma aceleración, ¿sí? Todos los objetos caen con la misma aceleración, em, independientemente de su masa. Todos los objetos caen con la misma aceleración independientemente de su masa. Entonces, con estas ecuaciones que tenemos acá, estas condiciones que nos da el problema, con estos datos que nos da el problema, en realidad cualquier objeto puede caer con estos datos que nos da el problema. Cualquiera, de cualquier masa. Entonces, para calcular realmente el peso de un objeto necesitamos la masa. ¿Listo? Necesitamos la masa. Lo que pasa es que al final el peso, perdón, al final el peso, voy a ponerlo así, peso es igual a la masa por por la gravedad, ¿cierto? El peso es igual a la masa por la gravedad, pero la sumatoria de fuerzas es la masa por la aceleración. Entonces fíjense que si esta masa y esta masa son iguales, se cancelan. Por lo tanto, la aceleración siempre es la gravedad sin importar la masa, porque la masa se cancela. ¿Sí? La masa al final se va a cancelar. Entonces, todos los objetos caen con la misma aceleración sin importar su masa. ¿Listo? Eso es lo que hasta el momento creemos. ¿Sí? Eso es lo que hasta el momento parece que es. Parece que creemos. Todavía están haciendo medidas al respecto para saber si realmente esta masa y esta masa son iguales. Pero pareciera hasta el momento que sí. O interpretar que el choque sea inelástico. Sí, se puede interpretar, sí, claro, se puede interpretar que el choque, bueno, en este caso, si es una pelota de baloncesto, el choque es bastante elástico, ¿no? Bastante elástico. En el caso de la piedra, puede que sea inelástico, eso depende. Eso depende de cómo sea el material. Ujú. Interpretar que el choque sea inelástico. Sí, sí, eso depende de cómo es el material, ¿sí? Depende de cuánto tiempo se tarde en detenerse, en cuánto tiempo tarde en detener, se sabe cuál es la fuerza de impacto, con cuánta fuerza llegó a impactar el piso. ¿Sí? Ujú. Exactamente. O se puede pues, simplemente medir, o sea, hay diferentes opciones. O calculan el tiempo para calcular de esta manera la fuerza, o miden la fuerza por medio de algún instrumento que detecte la fuerza cuando choca, ¿sí? Cuando choque la piedra. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a borrar acá. Voy a ver por acá. Listo. Bien, entonces, ahora estos son lo que hicimos hasta el momento, tanto en el ejemplo del edificio como en este ejemplo de la piedra que se va a caer del globo, son movimientos en una sola dimensión verticales. Son movimientos verticales, pero en una sola dimensión, ¿sí? O sea, las ecuaciones que obtenemos, aquí, uy, acá hay un error. Déjenme corregirles acá una cosa. Yo puse aquí X, pero es que acá no estamos tomando X, ¿cierto? Aquí estamos tomando Y. Entonces, tratemos de cambiarle aquí mejor, en vez de escribirle X, pongámosle Y, porque es en realidad la distancia, es el eje Y sobre el cual se está moviendo la piedra, no es el eje X, ¿sí? Entonces acá cambiamos la Y, acá Y, y aquí también a Y. ¿Listo? Lo cambiamos acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Cambiamos esas cantidades. ¿Listo? No es X, no es el eje horizontal, sino el eje vertical sobre el que se mueve la piedra. Bien, entonces,
La cosa es que aquí las ecuaciones son solamente para la dirección y, ¿cierto? Tenemos tenemos la ecuación en y para la posición y tenemos la velocidad también en la dirección vertical. Si tuviéramos un movimiento en dos dimensiones, es decir, si el objeto se mueve ahora en dos dimensiones, no solo en vertical, ni tampoco solo en horizontal, sino en las dos, por ejemplo, en un movimiento parabólico, tendríamos que agregar a estas dos ecuaciones que tenemos ahí, una ecuación para x y una ecuación para la velocidad en x, ¿sí? No solamente y velocidad en y, sino también x y velocidad en x. Sí. Listo. Si toma el eje Y negativo, si toma el eje de referencia Y negativo hacia arriba, entonces, ¿qué pasaría si tomamos, un momentico, qué pasaría si tomamos el eje negativo hacia arriba? Si tomamos el eje así, Y, X. Entonces, si tomamos el eje de esa manera, entonces la posición inicial de la piedra sigue siendo 0, ¿cierto? No hay ningún problema. La velocidad inicial cambiaría. ¿Qué cambiaría de la velocidad inicial? Cambiaría el signo de la velocidad inicial, ¿sí? ¿Por qué cambiaría el signo de la velocidad inicial? Porque la velocidad inicial va para abajo y la posición en y el eje Y va hacia arriba. Entonces, como cambia la dirección del eje, entonces a la velocidad tendría que ponerle v sub 0 menos 12, ¿sí? Menos 12. A la aceleración, como la aceleración va para abajo y el eje Y va para arriba, a la aceleración le tendría que poner aceleración menos 10, ¿sí? Entonces, fíjense que cambian ese tipo de cosas. Aceleración menos 10, velocidad menos 12. ¿Listo? La posición de la piedra le va a quedar negativa, porque le va a quedar la piedra hacia abajo, ¿sí? De hecho, si usted lo reemplaza, le quedaría, si usted lo reemplaza, le quedaría acá menos y acá menos, ¿cierto? O sea que quedaría negativa, quedaría menos 620. ¿Listo? Pero lo pueden hacer también así. También lo pueden hacer así. ¿Y cómo se agruparían esos datos? ¿Cómo se agruparían? ¿Cómo así cómo se agruparían? ¿Cómo se agruparían esos datos? Ya con dos dimensiones. Con dos dimensiones, si la pregunta es por las dos dimensiones. Exacto, con dos dimensiones, entonces tendríamos que decir cuál es la posición inicial en y cuál es la posición inicial en X. ¿Sí? Mejor dicho, desde qué punto en Y sale y desde qué punto en X sale. ¿Cuál es la velocidad inicial en X y cuál es la velocidad inicial en Y? ¿Cuál es la posición inicial? Ya les dije. ¿Cuál es la aceleración en X y cuál es la aceleración en Y? O sea que ya no tendríamos tres datos como los que tenemos acá, Y sub 0, B sub 0 y A, sino que ahora tendríamos 6. 3 para la dirección X y 3 para la dirección Y. ¿Sí? 3 para X y 3 para Y. Ujú. Exactamente. Sí, listo, tranquilos. Listo, listo. Si tiene algún inconveniente con internet o con el programa o lo que sea, pueden salir y volver a entrar, no hay problema. Listo. Entonces, bien, voy a borrar acá esta parte. Listo. Eso también. Vamos ahora a ver un movimiento en dos dimensiones. Entonces, voy a poner por acá. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, en realidad es un ejemplo. Ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente. Un momento. Vamos a buscar por acá. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, un cañón dispara una bala con una velocidad de 200 metros por segundo. Dispara una bala con una velocidad
de 200 metros por segundo, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Formando un ángulo, un momento, un ángulo de 40 grados con la horizontal. Con la horizontal. Calcular. Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser la velocidad y posición de la bala 20 segundos después. O posición y velocidad de la bala a los 20 segundos. ¿Sí? O en 20 segundos. Listo. O en 20 segundos. ¿Listo? Siguiente. B. ¿Dónde está? La altura máxima. Altura máxima que alcanza la bala. Y por último, el alcance máximo. El alcance máximo. Y el tiempo de alcance máximo. ¿Listo? El alcance máximo y el tiempo de alcance máximo, es decir, el tiempo que tarda en llegar al alcance máximo. Entonces, esas serían las tres preguntas que tenemos que resolver. ¿Listo? Entonces, fíjense que para ver movimiento parabólico vamos a hacerlo por medio de un ejemplo. ¿Listo? Por medio de un ejemplo. Bien. Listo. Entonces, antes digamos, de ir a resolver el problema, lo primero que vamos a hacer es a recordar algunas cositas importantes del movimiento parabólico, ¿sí? Algunas cosas importantes que suceden cuando una partícula o la bala o cualquier objeto esté en un movimiento parabólico o semiparabólico, ¿sí? Listo. Entonces voy a tratar de dibujar más aquí abajo. Voy a tratar de dibujar bueno, voy a dar un tiempito más para que terminen de copiar el problema y ya iniciamos con eso. Listo. Entonces, bajemos por acá un poco más y ponemos aquí, yo estoy buscando una regla. Pongamos por aquí los ejes de referencia, o bueno, el piso, en realidad, pongamos por acá el piso. Ponemos el piso por acá y supongan que un objeto se va a lanzar desde este punto. Entonces, un objeto se lanza desde ese punto con una cierta velocidad definida por este vector. Pongámoslo más cortico. Por ahí. Aquí es la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, una partícula o una piedra se lanza desde una cierta posición desde el suelo con una velocidad inicial v sub 0, así como se muestra ahí, con un ángulo acá θ.
¿Listo? Entonces, la trayectoria que va a seguir la piedra en ese movimiento, en ese movimiento, va a ser una parábola. Más o menos así. ¿Listo? Más o menos así. Entonces, la piedra comienza subiendo, ¿sí? Pero también desplazándose en X. La razón por la que comienza subiendo y desplazándose en X es porque, un momentico, voy a mover aquí el ángulo. Voy a poner el ángulo acá. Acá. Listo. Entonces, la piedra comienza inicialmente subiendo porque la velocidad inicial no es completamente vertical, sino también horizontal. Entonces, tiene una componente horizontal, la velocidad tiene una componente horizontal, voy a ponerla por aquí, tiene una componente acá horizontal, tiene una componente horizontal acá, ¿sí? Y también tiene una componente vertical. Entonces, la componente horizontal de esa piedra, de esa velocidad, perdón, permite que la piedra se mueva en esta dirección, ¿sí? La velocidad horizontal que se le da inicialmente permite que la piedra se mueva en dirección horizontal. Y la velocidad vertical o la componente vertical de la velocidad permite que la piedra suba, ¿sí? Permite que la piedra suba, que se eleve. Entonces, por esa razón, nos queda un movimiento parabólico o digamos, esa trayectoria parabólica. En cualquier punto de la trayectoria, en cualquier punto de la trayectoria, por ejemplo, en este punto de ahí, nosotros podemos también dibujar el vector velocidad de la piedra o del objeto en ese punto en particular, y nos quedaría más o menos por acá. Quedaría, déjenme ver, un momento, quedaría más o menos por ahí. ¿Listo? Entonces, la velocidad de la piedra en ese punto sería esta. Esa sería la velocidad en ese punto. Y esa velocidad también tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Que es muy pequeña la vertical. Entonces, fíjense dos cosas acá importantes. Una de ellas es que la velocidad vertical inicialmente era más larga que la velocidad en este punto. Entonces, dibujé la velocidad de esa manera porque a medida que va subiendo la velocidad vertical, cada vez se va reduciendo. La razón por la cual la velocidad en vertical se va reduciendo es porque existe la aceleración de la gravedad en dirección vertical, ¿sí? La aceleración de la gravedad está en dirección vertical. Esa aceleración en dirección vertical Esa aceleración en dirección vertical hace que la velocidad vertical se reduzca, ¿sí? Cada vez se vuelva más pequeña, cada vez se vuelva más pequeña, hasta que llega un punto, por acá, hasta que llega a ese punto, que vamos a llamar el punto 1, en donde la velocidad vertical se vuelve cero. La velocidad vertical se vuelve cero porque la partícula no sigue subiendo. Entonces, en ese punto de ahí, si yo dibujo la velocidad, tengo que dibujarla completamente horizontal. Uy, quedó muy largo. Tengo que dibujarla completamente horizontal. Esta sería la velocidad. Fíjense que en ese punto ya no tiene velocidad vertical, pero ¿será que en ese punto se detiene? La partícula en ese punto se detiene, no se detiene. La velocidad horizontal sigue existiendo, sigue habiendo una velocidad horizontal, entonces la partícula puede continuar moviéndose, ¿sí? Puede continuar moviéndose, pero en dirección horizontal. Lo que pasa es que como la gravedad no se va, no se quita simplemente porque la partícula llegó hasta el punto máximo, hasta ese punto de altura máxima. Entonces, el hecho de que la gravedad siga quiere decir que la partícula empieza un recorrido en bajada, ¿sí? Eso quiere decir que en otro punto de la trayectoria, por ejemplo aquí, ¿sí? En ese punto de ahí, si nosotros trazamos
el vector quedaría algo así. Quedaría por ahí más o menos. Este sería el vector velocidad en ese punto. Y nosotros podemos también mirar cuál es la componente vertical y horizontal. La componente vertical sería esta de acá. Y la componente horizontal sería esta de acá. ¿Listo? Esa sería la componente horizontal y la componente vertical. Esa componente que es muy pequeña. Un momento. Algo así, más o menos. Más o menos así. ¿Listo? Entonces, noten que la componente vertical de ese nuevo punto de velocidad queda apuntando hacia abajo, mientras que en el otro punto anterior quedaba apuntando hacia arriba. Entonces, la velocidad vertical cambia su sentido. Cuando llega al máximo, la velocidad vertical iba para arriba, pero llegó al máximo, se hizo cero y después cambió. Ahora apunta hacia abajo. Quiere decir que la velocidad vertical indica si va subiendo o va bajando, ¿sí? Cuando va apuntando hacia arriba, pues va subiendo. Cuando va apuntando hacia abajo, pues va bajando. Y en todos los casos la velocidad horizontal siempre está apuntando hacia la derecha. Siempre está apuntando hacia la derecha. Si se dan cuenta, siempre apunta hacia la derecha. ¿Listo? Otra cosa importante, cuando la partícula llega, vuelve a tocar el piso, llega hasta acá, a este punto lo vamos a llamar el punto 2, y ese es el punto de alcance máximo. Es el punto en el que la partícula logra su distancia horizontal más grande, ¿sí? Es la máxima distancia horizontal al que vuelve a llegar la partícula, ¿sí? La máxima distancia horizontal. En este caso, vuelve al nivel del suelo desde donde lanzamos la piedra, ¿sí? Desde donde lanzamos la piedra, vuelve al nivel del suelo. Solamente que no vuelve a donde está la piedra, sino a una distancia X. Entonces, voy a poner esto acá. Entonces, voy a llamar a esta distancia, a esta, ¿cómo la ponemos? Sí. Voy a llamar a esta distancia Y máxima a esta distancia de acá. ¿Listo? Esa sería la altura máxima a la que puede llegar el objeto. Y a esta distancia de acá, voy a llamarla X máxima, que sería la máxima distancia en dirección horizontal. ¿Listo? Sería la máxima distancia en dirección horizontal. Entonces, esas son como las características importantes del movimiento parabólico. ¿Sí? Son las características importantes del movimiento parabólico. Una, o los puntos importantes. Uno es el punto de altura máxima. Punto de altura máxima. Es el máximo alcance en dirección vertical a la que puede llegar, al que puede llegar la partícula. Ese punto de altura máxima, recuerden que es un punto en el que la velocidad en Y es cero. La velocidad en Y ahí se hace cero. Como la velocidad en Y se hace cero en ese punto, entonces eso quiere decir que ese punto se caracteriza por Vy igual a cero. Velocidad en dirección vertical igual a cero. Y el segundo punto, que es el punto de abajo, el punto de acá, el 2 sería el alcance máximo, o punto de alcance máximo. ¿Listo? Sería el punto de alcance máximo. No les voy a decir que el punto de alcance máximo se da cuando cuando la posición vertical vuelve a ser cero, ¿sí? No les voy a decir eso porque simplemente no sabemos qué tipo de problema estamos trabajando. En este caso sí, ¿sí? En este caso sí. Fíjense que si yo pongo acá, fíjense una cosa, fíjense que si yo coloco aquí los ejes de referencia, yo pongo aquí los ejes de referencia, pongo acá un eje vertical, así, perdón, un eje horizontal así, un eje vertical acá. Si yo pongo estos ejes vertical y horizontal, fíjense que la posición de la piedra o la partícula inicialmente es cero en dirección vertical. Y cuando vuelve
a llegar al piso, cuando vuelve a llegar al piso en el punto 2, vuelve a ser 0, ¿sí? En este caso. Pero no en todos casos, no en todos los casos sucede que cuando llega al alcance máximo, al punto en dirección horizontal más alejado, no siempre la posición en Y es 0, ¿listo? No siempre. En algunos casos, no. ¿Sí? En algunos casos no es 0. Y vamos a verlo de pronto más adelante. Listo, entonces, estas serían, digamos, las características importantes del problema. ¿Por qué la velocidad en X no cambia? A ver, un momento. Un instante antes del punto máximo. Un instante antes del punto máximo. Bueno, una pregunta. ¿Por qué la distancia en X ¿por qué la velocidad en X no cambia? Escriban en el chat. ¿Por qué creen que la velocidad en X no cambia? ¿Por qué la velocidad en X no cambia? Fíjense que yo siempre dibujé la velocidad en X más o menos, ¿no? De la misma manera. O sea, más o menos siempre la dibujé igual de largo. Porque no le afecta la gravedad. Exactamente. Porque la gravedad es completamente vertical. ¿Sí? La gravedad es completamente vertical. A esa componente de velocidad en X no le afecta a la gravedad vertical. Si existiera una aceleración en dirección horizontal, ahí sí podríamos hablar o podríamos decir que la velocidad en X puede cambiar. Pero en este caso no. En este caso no hay velocidad, no hay aceleración en dirección X. Por lo tanto, la velocidad en dirección X no cambia. ¿Listo? No cambia la velocidad en dirección X. Listo. Ahora vamos a resolver el problema. El problema dice que una piedra se lanza con una bala, se lanza con una velocidad de 200 metros por segundo, formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Entonces dibujemos la situación. ¿Listo? Dibujemos acá la situación. Pongamos aquí el piso. Pongámoslo por acá. Piso. Pongamos un cañón acá. Un cañón por ahí. ¿Sí? Más o menos así. ¿Listo? Y la bala por acá, esperando a que el cañón la dispare. ¿Listo? Esperando a que el cañón la dispare. Listo. Entonces, cuando la bala dice que sale con una velocidad de 200 metros por segundo, con un ángulo de 40 grados. Entonces, pongamos la velocidad de la bala. Más o menos son 40 grados. Eso no creo que, bueno, por ahí. El cañón quedó muy raro. Ufale. Pintemos primero la velocidad a 40 grados y ya pinto el cañón. Velocidad, por ahí más o menos. Démoslo un poquito más largo que quieren. Ahí. Velocidad de 200 metros por segundo a un ángulo de 40 grados. 40 grados. Y ahora sí el cañón queda más o menos acá. Listo. Perfecto. Bien, listo. Entonces, ese sería entonces el sistema. La bala que se lanza por medio de un cañón y la bala entonces, como sigue como la velocidad tiene una componente horizontal y una componente vertical, la bala va a seguir una trayectoria parabólica. Más o menos así. ¿Listo? Más o menos así. Hay que ampliar aquí el piso. Listo, por ahí. Bien, entonces, lo primero, recuerden, lo primero que hay que hacer
para poder resolver un problema es colocar un sistema de referencia. Una vez ustedes dibujen la situación, entonces colocan un sistema de referencia que les vaya a permitir medir, ¿no? Entonces, pongamos un sistema de referencia por aquí horizontal y vertical. Y uno vertical. Por ahí. Así. ¿Listo? Entonces ya tenemos el sistema de referencia X y Y. ¿Listo? Ya con los ejes de referencia puestos en el sistema, vamos a colocarle las condiciones iniciales del problema. Pero fíjense que esto es un movimiento en dos dimensiones. Son dos dimensiones. Entonces necesitamos colocar condiciones tanto en X como en Y. ¿Listo? Condiciones en X y en Y. Entonces voy a poner por aquí en dirección X, y separemos acá la línea en dirección Y. En dirección Y. ¿Listo? En dirección X y en dirección Y. Listo, entonces las condiciones en X serían la posición inicial en X, la velocidad inicial en X y la aceleración en X. Y las condiciones en Y serían la posición inicial en Y, la velocidad inicial en Y y la aceleración en Y. ¿Cierto? Entonces fíjense que ahora estoy haciendo lo mismo que hice para los problemas anteriores, solo que ahora en X y en Y. ¿Cuánto sería la posición inicial en X de la bala en este problema? Escriban 0, eso. 0, ¿no? 0, 0, exactamente. Entonces, como es 0, 0, sería 0 en X, 0 en Y. ¿Cierto? 0 en X, 0 en Y. ¿Cuál es la velocidad inicial de la bala? En 200 dirección, metros en por dirección segundo. X. ¿Cuánto quedaría en dirección X? 200 metros por segundo, ¿no? Exacto, esa es la velocidad de la bala, ¿cierto? 200 metros por segundo. Pero como estamos ahora viendo solamente la dirección X, ¿Tocaría ponerla con coseno? exactamente, tocaría buscarle la componente horizontal, que en este caso es la componente que trae el coseno. Sería esta de acá, vamos a decir. Sería esta componente de acá. ¿Listo? Sería esa componente en X, que sería 200 coseno de 40 grados. ¿Cierto? Entonces acá, pongámosle aquí, 200 coseno de 40 grados. Positivo porque el eje X va hacia la derecha y la componente también está apuntando hacia la derecha, ¿sí? También está orientada hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto es 200 por coseno de 40? ¿Cuánto les quedaría a ustedes? ¿Cuánto les queda eso? 153,2. Listo, gracias. 153,2. Bien, entonces esa velocidad también se puede descomponer en dirección Y. De hecho, para poder calcular la velocidad en Y inicial, también tenemos que descomponerla. Quedaría entonces acá, aquí, la componente en dirección Y, más o menos por acá. Sería más o menos así, de pronto un poco más larga. Por ahí más o menos. Y esta sería 200 por el seno de 40 grados. ¿Listo? 200 por el seno de 40 grados. Entonces ponemos aquí velocidad inicial en Y, 200 por el seno de 40 grados. Positiva también porque va en la misma dirección del eje Y. ¿Listo? ¿Cuánto sería 200 por el seno de 40? 128,6. 128,6. Perfecto, gracias. Bien, entonces, esas son la velocidad inicial y la velocidad inicial en X y en Y. Ahora, aceleración en X y aceleración en Y. ¿Cuánto sería la aceleración en dirección X? ¿Cuánto sería la aceleración en 0, ¿no? 0? Exactamente, porque la gravedad está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Porque la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, la aceleración en X, 0. Y la aceleración en Y sería la gravedad.
Si la gravedad está apuntando hacia abajo y el eje Y está apuntando hacia arriba, ¿cuánto sería la gravedad? ¿Cuánto quedaría la gravedad o la aceleración? Perdón, ¿cuánto sería la aceleración en Y? La aceleración Menos en Y. 10. Menos 10. Menos 10. Bueno, ustedes lo pueden tomar 10 o 9.8, dependiendo de cómo le diga el problema, ¿sí? Por ahora tomemos la 10. Listo, entonces nos quedó menos 10. Ya tenemos condiciones en X, condiciones en Y. Ahora, ¿cómo escribimos las ecuaciones? Recuerden que nosotros demostramos un sistema de ecuaciones, pongamos acá, nosotros demostramos el sistema de ecuaciones cinemáticas en 3 dimensiones, es decir, en términos de vectores. Nosotros dijimos que el vector posición es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial, ¿cierto? O sea, todo en términos de vectores. Y lo mismo la velocidad. Velocidad es aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿Listo? Eso es en términos de vectores, es decir, son válidas para 3 dimensiones. Si yo quiero ahora describir el movimiento en X de ese tiro parabólico y describir el movimiento en Y de ese tiro parabólico por separado, entonces yo puedo tomar estas ecuaciones y decir, ecuaciones en X, en vez de poner vector posición, pongo la posición en X, un medio de la aceleración, pero en dirección X, por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, ahora en dirección X, por el tiempo, más la posición inicial en X. ¿Sí? Fíjense que todo queda igual, solo que ya no pongo vector posición, sino pongo X. Ya no pongo aceleración como vector, sino aceleración en X. Velocidad inicial como vector, sino la velocidad inicial en X. Y el vector posición inicial ya no sería vector posición inicial, sería ahora posición inicial en X. Exactamente. Se podrían describir para un movimiento parabólico dos gráficos para la velocidad, es decir, una para la de X y una para la de Y dos gráficos para la posición, uno para X y otro para Y. ¿Sí? Listo. Entonces, de esa manera escribo la posición, perdón. Ahora la velocidad sería velocidad en X, aceleración en X por el tiempo, más velocidad inicial en X. Es decir, todo en dirección X. Esto de acá son las ecuaciones para X y por aquí abajo voy a poner las ecuaciones para Y. Un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, voy a subir un poco, por el tiempo, más la posición inicial en Y. ¿Listo? Fíjense que ahora todo cambió por Y. Todo lo que era X ahora puse Y, porque ahora es la dirección en Y. Y la velocidad en Y es aceleración en Y por el tiempo más velocidad inicial en Y. Fíjense que son las mismas dos ecuaciones, son estas mismas dos ecuaciones de acá, solo que ahora les cambié todo por cada coordenada que le corresponde. Coordenada en X, coordenada en Y. ¿Listo? Entonces, así queda en el sistema de ecuaciones. Esto que está aquí no lo tiene uno que hacer cada vez que vaya a resolver un problema. En un problema uno simplemente escribe ecuación para X y va colocando las condiciones. Ecuación para Y y va colocando las condiciones. Es decir, hacemos lo que vamos a hacer ahora. Decimos, aquí cerramos esta parte, volvemos a trazar esto para diferenciar la dirección X de la dirección Y. Dejámoslo así. Y empezamos en la dirección X, posición en dirección X. Un medio de la aceleración en dirección X por el tiempo al cuadrado. La aceleración en X, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Entonces, un medio de 0, pongámoslo ahí de esta manera, es un medio, 0 por el tiempo al cuadrado. Más la velocidad inicial en X, que dijimos que era B sub 0 coseno de 40, o sea, 200 coseno de 40. 153,2. Más 153,2 por el tiempo más la posición inicial, que es 0. Entonces, colocamos toda la ecuación para X con las condiciones para la dirección X. Aquí quedaría simplemente X igual
153,2 por el tiempo. Fíjense que queda una ecuación sencilla, ¿sí? Una ecuación bien sencilla. Esta es la primera ecuación, la ecuación para x, para la coordenada x. Ahora, la ecuación para la coordenada y. Un medio de la aceleración en dirección y por el tiempo al cuadrado. Un medio de la aceleración en dirección y, que es menos 10, por el tiempo al cuadrado. Más velocidad inicial en y, que la velocidad inicial en y es 128,6. Más 128,6 por el tiempo, más la posición inicial en dirección y es 0. ¿Listo? Listo, entonces esto quedaría y igual 1 medio de menos 10 menos 5 t cuadrado más 128,6 por t. ¿Listo? Esta sería la segunda ecuación, que es la ecuación para la posición en dirección y. ¿Listo? Ecuación para la posición en dirección y. Ahora vamos a ver las velocidades. Estas dos son las posiciones. Ahora, velocidad en dirección x. Velocidad en dirección x. Aceleración en x por el tiempo. 0, porque la aceleración en x es 0, por el tiempo, más la velocidad inicial en x, que es 153,2. ¿Listo? Entonces, fíjense que nos quedó simplemente que la velocidad en x, 153,2. Vean que esta velocidad no depende del tiempo. Esa velocidad es constante, es la misma siempre. Siempre la misma velocidad. Entonces, esta es algo así como la tercera ecuación. Velocidad en x constante, no cambia, como lo habíamos visto antes. Velocidad en y, entonces sería aceleración en y, que es menos 10 por tiempo, más velocidad inicial en y. Y la velocidad inicial en y habíamos dicho que es 128,6. ¿Listo? Esta sería entonces la segunda ecuación. Esa sería la segunda ecuación. ¿Bien? Entonces, listo, ya tenemos posición en X, posición en Y, velocidad en X, velocidad en Y, en función del tiempo todas. Esas son las ecuaciones que nosotros necesitamos para resolver ahora sí el problema. Entonces, para resolver el problema, nos piden, primero que todo, posición y velocidad cuando el tiempo es 10 segundos, ¿cierto? Ah, no, perdón, cuando el tiempo es 20 segundos. Cuando el tiempo es 20 segundos. Cuando el tiempo es 20 segundos, ¿sí? Listo. Entonces bajamos por acá, por acá. Pongamos aquí primera pregunta, posición y velocidad en t igual 20 segundos. ¿Listo? Posición y velocidad en t igual 20 segundos. Entonces, para la posición y velocidad en t igual 20 segundos, lo único que tenemos que hacer es tomar las ecuaciones para la posición, ¿sí? Tomamos las ecuaciones para la posición, es decir, esta de acá y esta de acá, y reemplacémosle el tiempo, que son los 20 segundos. Entonces, para la posición X, en 20 segundos sería 153,2 multiplicado por 20. Multiplicado por 20. ¿Cuánto sería eso? 30,64. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería 150? 3064. 3064, profe. 3064. 3064. 3064. Esto sería 3064 metros. ¿Cierto? Esa es la ecuación para posición. Posición en dirección y, entonces simplemente reemplazamos el tiempo en la ecuación para y. Sería menos 5 por t cuadrado, menos 5 por t cuadrado, que es 20 al cuadrado, más 128,6, 128,6 por 20. ¿Cuánto daría esto? 572. 572.
Sí, profe, sí, a 572. Listo, 572 metros. Bien, entonces, ya con estas dos cantidades, como los están pidiendo, la posición se puede dar como dos componentes, X y Y, o podemos también darlo como un vector. Podemos decir posición cuando el tiempo es 20 segundos, es una componente en dirección X, que es 3064 en dirección X o en dirección del vector unitario Y, más 572 en dirección J. Estos son metros. Esos son metros. ¿Listo? ¿Queda claro ahí esa parte? ¿Alguna pregunta? Simplemente tomamos la posición en X y la posición en Y que calculamos y escribimos el vector posición. ¿Cierto? Escribimos el vector posición. ¿Listo? Ahora, la velocidad hacemos lo mismo. Velocidad en X, velocidad en Y. Bueno, en realidad esto es velocidad en X y velocidad en Y cuando el tiempo es 20, ¿no? Cuando el tiempo es 20. Allá arriba también, cuando el tiempo es 20. Entonces, velocidad en X. La velocidad en X no cambia nunca. Entonces quedaría 153,2, quedaría tal cual como quedó al principio. 153,2. ¿Y la velocidad en Y cómo quedaría? La velocidad en Y simplemente sería menos 10 por t más 128,6. Es decir, menos 10 por 20, menos 10 por 20, más 128,6. ¿Cuánto es menos 10 por 20 más 128,6? Da 71,4. Menos 71,4. Menos 71,4. Listo. Entonces, yo puedo colocar esto, lo puedo dejar así como, digamos, con velocidad en X, velocidad en Y, pero lo más normal o lo más usado es colocar velocidad en tiempo 20 como vector, una componente en X que es 153,2 en dirección Y, en la dirección X, menos 71,4 en la dirección J o en la dirección Y, esto en unidades de metros por segundo, ¿listo? Porque es una velocidad. Y este vendría siendo el vector velocidad cuando el tiempo es 20 segundos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? esto no quedaría, el vector velocidad no quedaría, bueno, 153,2 y más, y luego entre paréntesis menos 71, porque ahí se estarían restando los dos vectores, ¿no? Sí. Las dos componentes, entonces quedaría más y entre paréntesis menos 71,4 en dirección J, ¿no? Claro, uno puede poner más y entre paréntesis menos 71, pero al final quedaría lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente se restan dos componentes, ¿sí? Dos componentes, un vector en dirección Y, se están restando en realidad un vector en dirección Y que tiene una magnitud de 153,2 en dirección y un vector en dirección J que tiene 71,4. Pero como se restan, entonces invertimos menos 71,4 para que nos quede como resultado, por acá el vector velocidad, cuando el tiempo es 20 segundos. ¿Sí? Entonces realmente sí hay una resta de vectores. Sí hay una resta de vectores. ¿Listo? Sí es una resta de vectores. Entonces se puede dejar con menos 71,4 en dirección J. ¿Listo? La pregunta ahí es, ¿hacia dónde va la bala en 20 segundos? ¿Va en su recorrido de subida o de bajada? ¿En qué De recorrido? abajo, De de bajada. bajada, ¿no? De bajada. Va de bajada porque la velocidad en dirección Y nos dio negativa. O sea que la velocidad está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Entonces va hacia abajo. Exactamente. Bien. ¿Listo? Listo. Entonces, la siguiente pregunta
la pregunta B. Si tienen cualquier duda, me van preguntando. La pregunta B es la altura máxima. ¿Listo? Y recuerden que habíamos dicho que la altura máxima se conseguía cuando la velocidad en dirección Y es 0, ¿cierto? Si la velocidad en dirección Y es 0, se alcanza la altura máxima. Entonces, velocidad en Y es igual a 0. Esto es algo así como una condición para la altura máxima. ¿Listo? Eso sería como la condición para la altura máxima. ¿Listo? Bien, entonces hacemos Y igual a 0. Eso quiere decir que vamos a las ecuaciones y velocidad en Y igual a 0 implica que esto yo lo voy a hacer igual a 0. ¿Cierto? Velocidad en Y igual a 0. Es decir, me quedaría menos 10t, me quedaría acá menos 10t más 128,6, 6,6 o 3,6 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0. De aquí me da que el tiempo es 12,86. ¿Listo? 12,86 segundos. ¿Cierto? 12,86 segundos. El 128,6 pasa para el otro lado con menos, porque ahí está con más, pasa con menos, y el 10 y el menos 10 que está multiplicando el tiempo pasa a dividir. ¿Listo? Entonces los menos se cancelan y al dividir quedaría 12,86 segundos. Ese es el tiempo de altura máxima. Esa no es la altura máxima. Simplemente es el tiempo en el que se logra la altura máxima. Ahora, con el tiempo de altura máxima, yo puedo ir a la ecuación para Y, lo pongo aquí y lo pongo acá, y lo que obtengo de colocar ahí el tiempo de altura máximo es precisamente la posición en Y de la altura máxima. ¿Listo? Entonces bajemos por aquí, ¿cómo es? Menos 5 t cuadrado. Entonces la posición en Y máxima es igual a menos 5 por t cuadrado, que es 12,86 al cuadrado. No me acuerdo el resto, déjenme mirar cómo era. En dirección Y, más 128,6. 128,6 por el tiempo, que es 12,86. Listo. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto haría ese resultado? $826,898. ¿Sí? ¿O 89,8? 89,8. 89.8. Entonces dejémoslo así, ¿sí? 826,9, casi 827 prácticamente. Dejémoslo así. Entonces esto es metros. ¿Listo? Esa sería la altura máxima. Ese es el punto en el que llega a la altura máxima. Ahora tenemos que resolver la última. La pregunta C, que es el alcance máximo. Alcance máximo. Entonces, para calcular el alcance máximo en este problema en particular, volvemos acá. Voy a quedarse al comienzo. En este problema en particular, cuando la piedra llegue aquí a este punto de alcance máximo, ¿sí? La posición en Y vuelve a ser 0. Es decir, en otras palabras, la piedra vuelve al nivel desde donde se lanzó inicialmente, ¿sí? Vuelve al nivel desde donde se lanzó inicialmente. Entonces, ese punto corresponde a la posición Y igual a 0, ¿cierto? Vuelve a ser, la posición en Y vuelve a ser ahí 0. Eso quiere decir que para calcular el alcance máximo, yo puedo hacer Y igual a 0. Entonces, fíjense que los puntos que ustedes tienen que calcular o el ejercicio que ustedes le den, los problemas que ustedes tengan que resolver, le tienen que colocar condiciones a los puntos en donde ustedes quieran calcular algo. Por ejemplo, aquí queremos calcular
la posición del alcance máximo y el tiempo del alcance máximo. Entonces, debemos buscar la condición que representa ese punto de alcance máximo. La condición que representa el punto de alcance máximo es que la posición en Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, punto de alcance máximo, Y igual a 0. Y igual a 0. Entonces, condición para el alcance máximo. Máximo en el problema, en este problema. ¿Listo? Entonces, y igual 0 implica menos 5t cuadrado más 128,6t igual a 0, ¿cierto? Eso es y igual 0. De ahí entonces podemos factorizar el tiempo. Podemos factorizar el tiempo, es decir, menos 5t más 128,6. Factorizamos el tiempo y lo igualamos a 0. ¿Listo? Ahí se puede factorizar el tiempo. Entonces, la solución a esta ecuación son dos posibilidades. Hay dos posibilidades para la solución a esta ecuación. Una es que el tiempo sea igual a 0, ¿sí? Que es precisamente el tiempo inicial, donde la bala se encuentra en el piso, ¿sí? Esperando a que el cañón la lance. Y la otra solución es que menos 5t más 128,6 sea igual a 0. ¿Listo? ¿Cuánto daría esta respuesta? ¿Cuánto daría el tiempo en este caso? Pongámoslo acá. Daría 25,72. 25,72 segundos. ¿Listo? Entonces, ese sería el tiempo que tarda la bala en llegar hasta el punto de alcance máximo. Eso es una de las preguntas. Algunas personas llaman a esto el tiempo de vuelo. Pues simplemente es porque ese es el tiempo que tardó volando la bala. ¿Sí? Ese es el tiempo que tarda volando. Esta es una de las preguntas. El tiempo de vuelo. Listo. Siguiente. La posición del alcance máximo. El alcance máximo entonces se da cuando el tiempo es el tiempo de vuelo. ¿Sí? Cuando el tiempo llega a ser el tiempo de vuelo, o sea, todo lo que demoró volando, pues la posición X en ese punto, en ese tiempo, es el alcance máximo. Entonces, vamos acá, posición, le ponemos aquí tiempo de vuelo acá, y con el tiempo de vuelo ahí nos daría la posición del alcance máximo. ¿Listo? Entonces sería 153.2 X máximo sería 153,2 multiplicado por el tiempo de vuelo, que es 25,72. ¿Cuánto le da esto? 3940.304. 1940.304.3, ¿cierto? Listo. Ese sería el alcance máximo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro hasta acá? Sí, Listo. profe. Listo, perfecto. Bien, entonces ahora lo que van a hacer, o lo que van a hacer ustedes, es un ejercicio, van a hacer un ejercicio, ¿listo? El ejercicio consiste en un movimiento también parabólico, pero entonces ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado. Digamos, nos demoramos haciéndolo, simplemente porque hicimos al comienzo un repaso de los aspectos generales del movimiento parabólico, y después desmenuzamos bien las condiciones iniciales, las ecuaciones, y fuimos resolviendo, ¿listo? Ahora vamos a hacer otro problema un poquito más complicado, pero no tanto. Que dice, un muchacho
de 1.5 metros de altura y que está parado, ¿dónde dice? Ah, que está parado a 15 metros de distancia de un muro de un muro ¿dónde está? De 5 metros de altura, lanza una piedra bajo un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Con respecto al horizontal. ¿Con qué velocidad debe lanzar? Debe lanzar una piedra un momento, debe lanzar la piedra para que pase voy aquí, para que pase exactamente por encima del muro. Entonces aquí falta algo, aquí es con qué velocidad mínima. Aquí voy a agregarle algo, mínima. ¿Con qué velocidad mínima debe lanzar la piedra para que pase exactamente por encima del muro? O sea, ¿cuál es la velocidad más pequeña con la que debe lanzar la piedra para que pase exactamente por encima del muro? ¿Listo? ¿Ya no hay más preguntas en el ejercicio? No hay más preguntas, solamente es esa. ¿Cuál es la velocidad mínima que debe lanzar la piedra para que ésta pase por encima del muro? Listo, entonces comiencen a hacer este problema. Recuerden, hagan el dibujo de la situación física antes de iniciar, sobre todo en este caso, que tiene varios datos. Miren, tienen 1.5 metros de altura, 15 metros de distancia a un muro de 5 metros de altura. La piedra la lanza con 45 grados, entonces hagan un dibujito, ¿sí? De cómo es esa situación, de lo que ustedes entienden del enunciado y coloquen sistema de referencia, condiciones iniciales, ecuaciones y resuelvan. ¿Listo? Entonces empiecen a hacer eso. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Cualquier duda me preguntan. Yo estoy acá, me preguntan cualquier cosa.
Profe, una pregunta. ¿sí? Esto, la altura desde donde se lanza la piedra se puede tomar como digamos en el caso real de cuando uno lanza que pues va como aproximadamente 50 centímetros sobre la cabeza o tiene que ser desde la altura de la persona. Puede ser desde la altura de la cabeza, puede ser desde la altura del muchacho, Ah, listo, profe. ¿sí? Profesor, yo Sí. tengo una duda. Ujú. O sea, no me hallo cómo fue que el compañero cogió en el anterior ejercicio 200 coseno de 40 y sacó ese resultado de 153,2. Este de acá, un momentico. ¿Este? Eh, sí, o sea, que cogió y dijo, bueno, 200 coseno de 40 grados y sacó 153,2. Eso sí, Ah, no sé cómo lo hizo. un momentico. A ver. Bueno, una opción es que deben colocar el ángulo o la calculadora, la tienen que tener en grados, ¿no? No en radianes. Porque si la tienen en radianes, en radianes, si la tienen en radianes, les da otra cosa. A ver, 200 coseno de 40 grados. Ciento cincuenta y tres coma dos. Y entonces, es de pronto Una porque tienen la pregunta, calculadora. ¿Cómo? profe, qué pena, ¿usted está grabando esta clase? Sí, esa clase se está quedando grabada. Ujú. Profe, que él no ¿Y entiende dónde es la por qué se sube? separan las componentes así. Sí, yo la subo por Google Drive. Hoy, bueno, hoy creo que hoy si no la subo hoy, la subo mañana. Pues ya quedan en Google Drive, ¿sí? Ya quedan subidas. ¿Y cuál es la página de En qué es lo Google que Drive, tiene que profe? estar la calculadora, profe? ¿En qué? La calculadora en radianes, en grados, perdón, ahí en DEC. Es De que, pronto profe, la creo que el tiene- compañero quería decir que no entendía por qué se separaban las componentes así. ¿Sí? ¿Por qué se separan las componentes? ¿O por qué 200 por coseno de 40 da 253? Porque si es porque, bueno, primero si la calculadora tienen que colocarla en grados, ¿sí? No la pueden colocar en radianes. O sea, si le aparece una R por ahí en la parte de arriba de la calculadora, eh, está mal, ¿sí? Tienen que cambiarla a grados. ¿Cómo se cambia a grados? No me acuerdo, creo que es con modo, es que la calculadora que yo tengo ya murió. Pero se le cambia, creo que en modo y ahí aparece grados, me parece, ¿sí? Pero entonces, si busque, tiene que cambiar la calculadora a grados, ¿sí? A grados. Yo no sé si en Google aparezca una calculadora. Mira. Ah, bueno, la clase la voy a subir a Google Drive. Revisen en el correo institucional debe haber por ahí una invitación a la carpeta compartida, ¿sí? Es una invitación para una carpeta del servicio de la nube de Microsoft. Es como ¿En dónde, Drop profe? en Google Drive, No, ¿en dónde está la invitación? en el correo institucional seguramente, porque yo las envié ahí al correo institucional. Ok. ¿Sí? Si Profe, quiere- qué pena, pero ¿sí? usted sí nos sube las clases que son de nosotros porque yo estaba revisando y aparece son clases de otros grupos. Sí, lo que pasa es que yo tengo 4 grupos, entonces las clases son todas iguales, ¿sí? Son todas las clases iguales, solo que en algunos casos, digamos, se crea la primer carpeta, se convierte el video, pero como mi computador es tan malo de memoria, de verdad es malo de memoria, no alcanza a grabar tantos videos, o sea, son demasiados videos y no se pueden grabar todos. Entonces, convierte el primer video y los otros toca eliminarlos porque sencillamente dice que no se puede convertir. ¿Sí? Es tan grave de memoria. Entonces están los de algunos cursos, o sea, no todos, digamos, no están los de todos los cursos porque sería repetir la misma o poner el mismo video 4 veces, la misma clase 4 veces. Se hacen algunas preguntas diferentes, eso sí es cierto, ¿sí? Algunas preguntas son diferentes, algunas cosas, pero el tema en realidad es el mismo, ¿sí? El tema en general es el mismo. Un momentico.
Eso, mira, ahí dice Shift, modo, y lo pone en grados, ¿sí? Porque ahí seguro la tienen radianes. Listo. Y cuando está en grados, sí da. Sí, exactamente, hay que ponerlo en grados. Listo, hay que ponerlo en grados. Creo que hay un compañero que se le apagó el computador, entonces Ay, sí, está en en la sala. sí, gracias. Ya está ingresando. Listo. Bien. Sí, las Profe, componentes, ¿sí? una pregunta, es que por lo menos ahí en lo de 200 coseno de 40 grados, lo tengo en grados Ujú. y me parece que menos 134,3. Le aparece menos 134. Sí. A ver. 253. 134. No, 134. Tan raro, 134, ¿por qué le queda así? Si le pone 200, coseno de 40 grados. Ah, Sí, no. y lo volví a mirar y ahora me parece que 161,80. 200 coseno de 40. Es que hay que ponerle los grados en el 40 o simplemente coloca el 40 solo. No, simplemente 40. Ah, es que aquí me quedó, aquí esto no, aquí me quedó mal esto, ¿no? Esto no es 200, es 153. 153. ¿Sí? 150, sí, estaba bien como estaba antes. 153. Ujú. Sí, sí. 153.2. Sí le queda eso, ¿cierto? Más o menos. O sea, creo que le debería quedar muy parecido. ¿Sí? Sí, ahora sí me da eso. Ah, listo, bien. Pero entonces no lo tengo en grad, sino ahí aparece como una opción, es la tercera opción que es deg. Eso. Eso es degrees en Ok, inglés. Sí, esos son grados. Ujú. ok. Que había otra opción que dice grad, pero pensé que era de grado. Ah, no, esa yo no sé de qué será. Esa sí yo no sé de qué será. Pero sí, esa es la que dice DEC. Ujú. Listo, profe. ¿Listo? Sí, todas las cosas son importantes verlas, entenderlas, porque cuando uno vaya ya a hacer un problema, pues uno tiene que saber bien cómo se hace, cómo funciona la calculadora que uno está usando. ¿Sí? Por acá. Ah, espera un momentico, voy a borrar aquí esto. Bueno, listo, entonces vamos a hacer el dibujo, ¿sí? Vamos a hacer el dibujo de esta situación. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a ver. Listo, dice, un muchacho de 1.5 metros de altura que está parado a 15 metros de distancia de un muro de 5 metros de altura. Entonces, esa frase largota, vamos a dibujarla por acá, vamos a dibujar por aquí el piso. Dibujamos aquí el piso. Un muchacho de 1.5 metros de altura, entonces pongámosle aquí, un muchacho de 1.5 metros de altura. Listo, estos serían 1,5 metros. 1.5 metros. Está parado a 15 metros de distancia de un muro. Entonces está parado a 15 metros de distancia de un muro. Dibujamos por aquí el muro. Pongámosle por acá el muro. ¿Y el muro de cuánto es? De 5 metros de altura. Un muro de 5 metros de altura. Entonces supongamos que el muro de 5 metros es este. Entonces el muro tiene 5 metros de altura. 5 metros de altura.
y está a una distancia de 15 metros del muchacho. 15 metros. Listo. Entonces, esa es la situación física. Y lo que lanza es una piedra, entonces voy a dibujar por aquí una piedra. Y va a lanzar esa piedra. ¿Listo? Entonces lanza esa piedra con un ángulo de 45 grados. Es decir, le pone una velocidad y esa velocidad va a tener un ángulo de 45 grados. Vamos aquí. Velocidad inicial. Velocidad inicial con un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Bien, con un ángulo de 45 grados. Entonces, esa es la situación física. Dice ahora, ¿con qué velocidad debe lanzar la piedra o con qué velocidad mínima? ¿Cuál es la velocidad más pequeña que le debe poner a la piedra para que la piedra pase exactamente por encima del muro? Para que la piedra pase exactamente por encima del muro. ¿Listo? Esa es la pregunta. Entonces, la piedra debe hacer un recorrido algo así, no sé. Más o menos así. Más o menos así. Llegar por acá. Así. Más o menos así. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuál será esta velocidad mínima que hay que ponerle? ¿Cuánto será esa velocidad inicial? Entonces, fíjense que lo primero es dibujar el ejercicio. Dibujarlo, dibujar el enunciado. Hay que hacer un dibujo. ¿Listo? Después de hacer el dibujito, pongan un sistema de referencia. ¿Listo? Pueden poner un sistema de referencia el que quieran. Pueden poner un sistema de referencia aquí. Uy, ¿qué es eso? Pueden poner un sistema de referencia aquí. Pueden poner un sistema de referencia por acá. Pueden poner un sistema de referencia por acá. ¿Sí? Pueden poner un sistema de referencia por aquí encima del muro, con el eje hacia abajo. No dicho, pueden poner cualquier sistema de referencia. El que a ustedes les parezca que es más sencillo. ¿Sí? El que a ustedes les parezca que es el más sencillo. Eso, poner el sistema de referencia y simplificar el problema con un sistema de referencia depende de la habilidad, digamos, que ustedes adquieran haciendo ejercicios. Si ustedes hacen ejercicios y se entrenan colocando un sistema de referencia, pues naturalmente cada vez van a saber más fácilmente qué sistema de referencia es el más útil, o es el que más simplifica el problema. ¿Sí? En realidad hay, por ejemplo, dos sistemas de referencia aquí sencillos. Podemos decir que un sistema de referencia, digamos, relativamente sencillo puede ser el siguiente. Puede ser un sistema de referencia que inicia aquí en el piso, o que está aquí en el piso. Sistema de referencia Y, X, por acá. Bueno, un momentico. Pongámoslo aquí con la piedra para que después no digamos que... ¿No sería al revés, profesor XY? Sí, le puse mal el eje. Ya se lo arreglo. Y le puse mal el eje. Esto no es Y. Entonces, este es Y y este es X. Así. Entonces tomemos ese sistema de referencia. Pueden tomarlo también con origen en la piedra. O sea, pueden poner el sistema de referencia desde la piedra. También pueden hacerlo así. ¿Listo? No hay ningún problema. Lo vamos a poner así simplemente para hacer este problema. Bien. Ya tenemos el sistema de referencia ya puesto. Ahora, lo siguiente es condiciones iniciales. Posición inicial en X, velocidad inicial en X, aceleración en X. Posición inicial en Y, velocidad inicial en Y, aceleración en Y. ¿Listo? Las tres cantidades. Entonces podemos poner por aquí condiciones iniciales. Si ustedes ya tienen práctica, no tienen que ponerse a escribir las condiciones iniciales, simplemente escriben directamente las ecuaciones. Si escriben ecuación para X tal y van colocando,
la ecuación para x y van mirando en el dibujo cuál es la velocidad inicial en x, cuál es la posición inicial y van completando la ecuación de una vez, sin tener que ponerse a hacer condiciones iniciales, x0 igual a tanto, y0 igual a tanto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacerlo porque estamos aprendiendo. X inicial, ¿cuánto sería la posición inicial? Bueno, pongámoslas todas. Posición inicial. Sería 0, ¿no? Exactamente. Y aceleración en x. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial en x? 0. 0, ¿cierto? Porque está exactamente en el punto 0 del sistema de referencia en dirección x. En dirección x. Velocidad inicial en x. ¿Cuánto sería la velocidad inicial en x? 0 coseno de 45 grados, ¿no? Entonces, b sub 0 coseno de 45 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 45? ¿Es raíz de 2 sobre 2? ¿Sí, cierto? Sí, profe, sí, es raíz de 2 sobre 2. Pero, profe, una pregunta, ahí era donde yo me estaba perdiendo. ¿No se pone como 0 la velocidad inicial, sino como b sub 0? O sea, porque como no hay velocidad inicial, yo la puse como 0 y pues no me estaba dando nada. Listo, entonces, fíjense que la pregunta que les dan es ¿con qué velocidad mínima debe lanzar la piedra para que pase exactamente por el muro? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es la velocidad inicial que deben ponerle a la piedra para que pase encima del muro? O sea que en otras palabras, velocidad inicial o la velocidad inicial es precisamente la incógnita. ¿Sí? Esa es la que no sabemos todavía. No la dan porque es precisamente la pregunta. Entonces, si nosotros no sabemos cuánto es la velocidad inicial, como en este caso, que es una condición inicial, pero no la conocemos, ¿sí? No sabemos cuánto es. Simplemente en esos casos la dejamos indicada. La dejamos indicada y después la despejamos de alguna manera, ¿sí? Y la resolvemos de alguna manera. ¿Bien? Entonces, no sabemos cuánto es la velocidad inicial, porque es la pregunta, ¿sí? Pero no es 0 porque precisamente hay que ponerle alguna velocidad inicial para que pueda hacer ese movimiento. Si no le ponemos velocidad inicial, Profe, ¿y por qué entonces no hace nada. coseno? ¿Cómo? ¿Por qué coseno? ¿Por qué es coseno? Porque sería esta componente de acá. Pero ¿por qué se pone coseno? ¿Cómo así? Ah, listo. Ya, perfecto. Entonces acá, pongamos aquí el dibujito. Pongamos aquí la velocidad. B sub 0. Pongamos Por acá. trigonométricas, ¿no? Exacto, es como un triángulo. Ponemos aquí el triángulo. Triángulo rectángulo. Un triángulo aquí. Como esto tiene 45 grados acá, este de aquí sería B sub 0, seno de 45 grados. Uy, ¿qué es aquí? Seno de 45 grados. Y este sería B sub 0, coseno de 45. Es básicamente el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí? Eso sería el cateto opuesto y cateto adyacente. Ah, bueno, listo. Espera un momentico. No le pongo todavía esto. Voy a ponerle así. Voy a ponerle de esta manera. Cateto adyacente. Y este cateto, no quiere escribir. Cateto opuesto. ¿Cierto? Cateto adyacente, cateto opuesto, y la velocidad inicial vendría siendo la hipotenusa. ¿Cierto? Esa vendría siendo la hipotenusa. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de un triángulo rectángulo? Que el coseno del ángulo es el cateto, es la hipotenusa, perdón, es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa, por el coseno de 45. ¿Sí? Pasamos de hipotenusa a multiplicar acá. En otras palabras, el cateto adyacente es la hipotenusa, que es B sub 0, por el coseno de 45 grados. ¿Sí? B sub 0 por el coseno de 45 grados. Y el cateto adyacente sería la componente en X de la velocidad, es decir, velocidad inicial en X.
¿cierto? Velocidad inicial en X. Y lo mismo con la componente en Y. La componente en Y es el cateto opuesto. Y nosotros sabemos que el seno de 45 grados es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Es decir, el cateto opuesto es B sub 0 por seno de 45. ¿Listo? B sub 0 por seno de Profe, 45. pero la velocidad inicial, entonces es el cateto adyacente. La velocidad inicial, esta velocidad inicial que aparece aquí, esa sería la hipotenusa, esa sería la magnitud del vector velocidad, la magnitud de este vector de acá. ¿Sí? Es decir, sería la hipotenusa de ese triángulo. Ahora, si nosotros queremos el cateto adyacente, es simplemente una de las componentes, y esa componente sería velocidad inicial por el coseno de 45. Pero el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y por eso nos queda así. ¿Sí? ¿Está más o menos claro o no tanto? Si no está bien claro, me dicen y volvemos a explicar de otra manera. Sí, profe, podría leerlo explicar, profe. Sí, claro. Entonces pongámoslo por acá. Pongámoslo por acá. Entonces, tenemos un vector, ¿cierto? Que es la velocidad inicial. Este es el vector velocidad inicial que tiene una magnitud B sub 0 y tiene un ángulo de inclinación, acá, 45 grados. ¿Cierto? Entonces aquí podemos completar el triángulo. Este llamémoslo cateto opuesto y este cateto adyacente. Y para no escribir cateto opuesto todo tan largo. ¿Listo? Entonces, fíjense que la velocidad inicial es la hipotenusa. Es el vector, ¿cierto? Es el vector. Es decir, la longitud de ese vector velocidad inicial va a ser la hipotenusa. ¿Listo? La longitud va a ser la hipotenusa. Entonces, si yo quiero calcular el cateto adyacente, el coseno, las funciones trigonométricas de esto sería coseno de 45 igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de 45 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, los catetos adyacentes, este cateto adyacente y este cateto opuesto, corresponden a la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Esos son los catetos adyacentes. Cateto opuesto, uy, aquí está mal, perdón. Aquí está mal. Este es cateto adyacente y esto es cateto opuesto. ¿Sí? Los escribí bien en las ecuaciones, pero en el dibujito no lo hice, no lo escribí bien. Cateto adyacente es la velocidad inicial en X. Esto sería velocidad inicial en X. Y el cateto opuesto es la velocidad inicial en Y. Básicamente es la componente en X de la velocidad y la componente en Y de la velocidad. ¿Sí? La componente en Y y la componente en X. La componente horizontal y la componente vertical. Entonces, de esas dos ecuaciones yo puedo sacar velocidad en X, velocidad inicial en X, simplemente como B sub 0 coseno de 45, es decir, el B sub 0 lo paso a multiplicar, y velocidad inicial en Y, B sub 0 seno de 45. ¿Listo? Entonces, revísenlo bien y analícenlo ustedes, porque ya se nos acabó la clase, lastimosamente. ¿Sí? No podemos seguir respondiendo estas dudas, entonces revísenlas y si tienen alguna pregunta sobre esta parte, la podemos responder en la siguiente clase. ¿Listo? La podemos responder en la siguiente clase. Completen, entonces traten de determinar el problema, traten de completar las condiciones iniciales en X, en Y, escriban las ecuaciones y traten de resolver. ¿Listo? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir de cualquier manera, me contactan y yo les respondo, apenas tenga tiempo, les respondo. ¿Listo? Bien, muchachos, respondan la encuesta para saber quiénes pueden asistir a la clase del lunes.
Si es necesario cambiarla o ponerla en otro día, respondan la encuesta que les envié al correo institucional. Abran el correo institucional, tienen que tenerlo abierto para que puedan ver la encuesta. No sé por qué, pero tienen que tenerlo abierto. ¿Listo? Entonces, nos veremos la próxima clase. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, ya el otro profesor va a iniciar la clase. Chao, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.